Señor, que nos falte cualquier cosa en este día, pero jamás que nos falte tu presencia. En esta hora, Señor, queremos sentirte. Y gracias porque podemos dirigirnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, mis queridas, todos los que están conectados, Dios les bendiga. Dios les bendiga en este día. Y quizá pudiese decir, bueno, quisiera sacar un momentito para ver si Dios ayer le dio la provisión que necesitaban. Ayer estuvimos hablando de que nada nos faltará. Ese Dios en quien nosotros creemos, vamos a ver qué nos dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso me dice a mí que el Dios en quien yo creo es un Dios que todo lo puede hacer. Así si lo vemos de manera muy simple. Hoy yo quiero como mostrarte que ese Dios que te dice que nada te faltará es un Dios que no necesita ayuda. Y muchas veces nosotros como seres humanos queremos ayudar a Dios. ¿Sí? Quizás te dice, bueno, yo no trato de ayudar a Dios, pero sí, sí. Y tenemos en la Biblia registros de algunos personajes que Dios le dio una promesa y que ellos quisieron como darle una manita a Dios. Pero antes de eso, mira, quiero contarte algo que a mí yo a veces soy una persona que quiere ser muy autosuficiente. Soy muy honesta con cada uno de ustedes. Cuando digo autosuficiente es que muchas veces sentimos que tenemos todo bajo control. Escribo, verifico y a veces me pueden decir, mire, usted necesita ayuda. No, 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 no. Eso está bajo control. No se preocupe, todo está bien. Pero muchas veces tenemos un estrés por dentro que sentimos que podemos hacerlo y no nos atrevemos a pedir ayuda para que nuestra carga sea un poquito más liviana. No sé si a ustedes les ha pasado. Mire, yo soy sobreviviente de cáncer. Yo tuve en el proceso cuando recibí el diagnóstico y todas estas cosas, pues yo llevaba todo anotado. Yo sentía que todo iba perfecto, que sí, y déjeme decirle, entendía que Dios estaba abriendo los caminos y me preguntaban, sí, 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 Dios está al frente, Dios, pero yo decía, yo hice esto, yo hice aquello, sí, gracias Señor, pero sentía como dentro de mí, lo estoy logrando, lo estoy haciendo, todo está saliendo como lo tengo planificado. No sé si a ustedes les ha pasado. Todo transcurrió, Dios siguió mostrando su misericordia, llegó el día de la cirugía, todo gracias a Dios salió bien. Mi mamá y mi hermana vinieron de República Dominicana, estuve con ellas, me ayudaron, ay, todo maravilloso. Hasta el día que mi mamá y mi hermana se fueron de regreso a Dominicana. Ese día ya yo tenía que comenzar a trabajar. Algunas hermanas me habían dicho, hermana, cualquier cosa que usted necesite, estamos aquí. Y personas conocidas. Pero yo le dije, no, no se preocupen, todo está bien. Mi hermano, todo está bien. Cuando yo me levanté ese primer día que yo no pude colocarme la ropa, que yo no pude preparar mi comida, yo me puse a llorar. Y yo dije, yo necesito ayuda. Tuve que esperar a ese momento para darme cuenta que necesitaba ayuda. Hermanos, necesitaba ayuda desde el principio. Y en ese momento lloré, sí, lloré, porque me sentí impotente y tuve que decir, sí, necesito ayuda. Ahora yo les pregunto, no sé si esto te ha pasado a ti, pero yo te pregunto, en esta mañana les pregunto a ustedes, me pregunto yo, ¿necesita Dios ayuda? ¿Qué ustedes creen?
Si ustedes creen en alguna respuesta, escríbanla en el chat. ¿Ustedes entienden que Dios necesita ayuda? Yo les voy a volver a repetir lo que dice el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Yo les diría a ustedes, no, claro que no. Dios no necesita ayuda. Dios puede solito. Yo te voy a presentar 3 características. Cuando a ti te pregunten en el Dios en que tú crees, tú le puedes decir, mira, yo creo en el Dios de las 3 O. Dios de las 3 O, Denia. Sí, el Dios de las 3 O es omnisapiente. ¿Sabes qué es omnisapiente? Que todo lo sabe. Que sabe más que yo. Que sabe más que tú. Que sabe más que cualquiera. El Dios omnipresente. ¿Sabe qué es eso? Que está en todas partes. Está conmigo, está contigo, está con el que está en Virginia, con el que está en Miami, con el que está en República Dominicana, con el que está en Colombia, donde quiera que esté. Donde tú estás, Dios está contigo. Ese es el Dios en el que tú crees. Omnisapiente, omnipresente. ¿Y sabes cuál es la otra cualidad que tiene? Que es omnipotente. Ay, mamá, omnipotente. Ese es el Dios que todo lo puede. Entonces, el Dios en el que tú crees hoy, ese Dios es omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Gloria a Dios. Es un Dios que hoy, cuando tú presentaste esa oración, cuando el hermano Rijo presentó cada petición, cuando cada uno de nosotros expresamos agradecimiento y petición, lo estamos haciendo al Dios que todo lo sabe, que está en todas partes y que todo lo puede. Por eso yo digo en esta mañana que Dios no necesita ayuda. Cuando tú te presentas delante de Dios con alguna situación, Dios no necesita ayuda para resolverlo. O tienes que presentarle algún plan. No, a veces el plan nos lo hacemos nosotros pensando que Dios va a obrar de esa manera. No, Dios está contigo dándote el soporte y la paz que necesitas ante esa situación difícil. Y Dios sabe la bendición que a ti te conviene en el futuro. A veces nosotros, sí, escuché a una hermana que tiene sus planes de vacaciones. Mi hermana, Dios sabe y está al control. Vaya tranquila, vaya confiada en el Dios omnisapiente, omnipresente y omnipotente. Oraciones de sanidad la estamos presentando al Dios que no necesita ayuda y que lo puede resolver. Ahora, quiero que tengamos en cuenta estos puntos. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, tenemos que tener en cuenta 3 cositas. Una de ellas es que tenemos que saber esperar. Esperé en Jehová. El salmista lo dice constantemente. Espera en Jehová. Cuando tú decides esperar en Jehová, y aquí viene el segundo punto, debes entender que Dios va a obrar en su tiempo, no en el tuyo. Y Dios es eterno. Claro, no con esto te digo, bueno, Dios entenderá que como conoce el futuro, sabrá cuándo mejor hemos de recibir la respuesta. Humanamente queremos ver todo lo que Dios hace, pero muchas veces no sucede así. Pero no significa que Dios no vaya a responder tu oración. Solo ten fe, solo cree en ese Dios que no necesita ayuda y que todo lo puede. Un tercer punto que quiero mencionarte es que nosotros como seres humanos solo vemos hasta la pared. Solo vemos hasta lo que tenemos al frente. Dios ve detrás. Ay, hermana Denia, pero
Pero si Dios ha de mostrarme todo, sí. Pero cuando sabes esperar, vas a poder tener tus ojos, tu boca y tus oídos prestos y abiertos a escuchar lo que Dios te quiere decir. Muchas veces estamos tan enfrascados en la petición y en el problema, en la situación, que no tenemos nuestros sentidos abiertos para escuchar lo que el Dios que va a resolver nuestros problemas nos quiere decir. Como seres humanos comenzamos, Señor, sí, oramos y oramos y oramos. No está mal que ores, no está mal que le pidas a Dios. Es tu forma de comunicarte con Dios, es tu forma de crecer tu relación con Dios. Pero cuando le pones algo en las manos de Dios, entiende que Dios no se olvida. Dios no va a olvidar lo que se pidió ayer y lo que se está pidiendo hoy. Porque para Dios lo más importante eres tú. Y Dios a ti no te va a olvidar. Al contrario, en el día de hoy, cuando tú te sientes más afligido, cuando te sientes más temeroso, créelo, Dios está ahí pegadito de ti. Mira, así, abrazándote. Pero muchas veces nos concentramos en la situación que estamos pasando y no en el Dios omnisapiente, omnipotente y omnipresente que está presto a resolver nuestro problema y que quiere comunicarse con nosotros. ¿Sabes por qué te lo digo? Abraham y Sara. Has escuchado 1000 veces esta historia en la Biblia. Pero te invito a que vayas al libro de Génesis en el capítulo 16, 17, 18. Dios le hizo una gran promesa a Abraham. Y saben, me encanta nuestro amado Dios que hace esos milagros y esas cosas tan bonitas para nosotros de lo que menos imaginamos. De lo que nosotros llamamos inservible, Dios hace el gran milagro. Hoy Dios te puede hablar con lo más sencillo, pero tienes que tener tus sentidos abiertos. Y sabes, Abraham y Sara, Dios le dijo que iban a tener un hijo. Sí, Dios se lo dijo. A dos personas, vamos a decir, adultas mayores, que ya para nosotros humanamente se entendía, eso es otra prédica, se entendía que no tenían la capacidad de hacerlo, pero les pasó algo. Ellos no decidieron esperar y se adelantaron a ayudar a Dios. Hicieron una combinación con la sierva, con Agar, y vino ese hijo. Y ese hijo de una nación, mis hermanos, de dura servicio. ¿Qué aprendemos? Porque eso está escrito en la Biblia, para que nosotros entendamos que cuando ponemos en las cosas en las manos de Dios, debemos saber esperar. Y sabes, tengo otro personaje que fue Rebeca y su hijo Jacob. Había una bendición, Dios tenía una bendición para Jacob, pero se adelantaron, hablaron mentira, hicieron cosas que no eran correctas. ¿Y cuál fue la consecuencia? Tuvo que escapar de su casa, donde no pudo volver jamás. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces como seres humanos nos desesperamos. Cuando yo me vi ese día que ya mi mamá y mi hermana se habían ido, que tuve que comenzar a volver a mis actividades diarias, yo lloré, yo me desesperé, pero entendí que necesitaba ayuda y que tenía que aprender a esperar en Jehová. Esa fue mi lección para aprender durante ese proceso. Ahora, cuando ya yo le pido algo a Dios, ¿cuál es el tipo de fe con la que yo reacciono? Cuando yo me desespero, cuando yo comienzo a hacer cosas, cuando ya yo dije que Dios va a obrar y comienzo a ejecutar ciertas acciones, muchas veces estoy demostrando qué tipo de fe yo tengo. ¿Saben? Yo pude resumir así 3 tipos de fe. Está la fe al vapor. ¿Sabes cuál es la fe al vapor?
la de momento, la fe que muchas veces quiero fundamentar sin tener una base en la palabra de Dios. Cuando es momentánea, cuando es por emoción. Ay, yo tengo la fe de que Dios lo va a resolver. Ajá. Cuando viene esa prueba, cuando viene esa turbulencia, cuando pones una fecha y no has recibido respuesta, sueltas todo y comienzas a criticar, a decir, Dios no me responde, a sentirte pena. Cuidadito, al enemigo le encanta mucho que tengamos fe al vapor, la que desaparece rápido, la que no tiene fundamento, y tenemos que tratar de evitar esa fe. Y a veces no pasa. Hay otra fe que es la fe a la parrilla. La fe a la parrilla, ¿saben cómo se cocinan las cosas a la parrilla? Le das una vuelta, le das otra vuelta para que puedas tomar. Un día lees la palabra, otro día no. Un día oras, otro día te levantas, otro día no. Y esa fe, igual, puedes que si la situación que te viene es suave, ay, me mantengo, pero si no, te derrumbas. Te conviertes, pasas de la parrilla a una fe al vapor. ¿Sí? Quizás puede sonar un poquito jocoso, pero sí, nos pasa. Es una fe que está fundamentada en un hoy sí y mañana no. Hoy me levanto y mañana no. Hoy elevo una oración, pero mañana se me olvidó. No hay constancia. Y está la fe que es al horno. Es aquella fe donde tú te entras en el horno espiritual. Ay, Dios mío. Es esa fe donde no importando la situación que pueda venir, tú decides poner tus cimientos en las manos de Dios. Tú decides agarrarte de las manos de Dios. Y cuando viene esa situación, tú dices, no, Dios no necesita ayuda. Quien necesita ayuda soy yo. Y agarrado, agarrada de las manos de Dios, yo voy a saber esperar. Yo voy a poder ver cuando Dios me hable. Yo voy a poder saber escuchar un consejo que viene de una persona que viene de Dios. Y no me voy a desesperar. Que llores, sí, pero vas a llorar esperanzada en las manos de Dios. A veces no resulta fácil, pero sí, Dios te puede ayudar. Y ese Dios que no necesita ayuda es el Dios que está presto para hoy decirte, ven acá, eh, hermano Rigoberto, hermana Rafaela, hermana Dania. Sí, venga, mis niñitos, yo los agarro. Sepan esperar en mí, porque voy a hacer grandes maravillas con ustedes. Ese es el Dios que tiene las tres O. El Dios que no necesita ayuda y en el que tú crees. Quiero decirte que quizás tú dices, wow, Dios no responde mis oraciones. Oro, oro, oro hoy, oro mañana. Estoy orando y siento que Dios no responde mis oraciones. No te concentres en la oración, concéntrate en Dios. Concéntrate en el Dios que todo lo puedes y en el Dios que te dice, cree y verás mi gloria. Quizás en esta mañana estás hablándole a una persona que quieres que venga a los pies de Jesús y le insistes y le insistes. ¿Cuál es la recomendación que Dios nos dice hoy? Preocúpate por reflejarme a mí. Cuando tú comiences a reflejarme a mí, cuando todos vean que yo estoy en ti, entonces tú vas a hacer un milagro de bendición para todo el que llegue. No es que no prediques, cuidadito, no estoy diciendo eso. No es que no prediques, no es que no le hables a la persona que necesita escuchar de Dios. Sí, háblale. Y en el día de hoy, háblale a alguien que entienda que tú crees en el Dios que no necesita ayuda y el Dios de las tres O. Pero Dios ya dio su vida por esa persona. Refleja a Cristo Jesús y entonces Dios va a completar la obra que quiere hacer en esa persona a través de ti. Otra cosita es que quisiera dejarte como así claro que yo entendí, es que Dios puede solito. Créelo. No trates de ayudar a Dios, porque Dios
no necesitó ayuda para salvarte. Ya Él por gracia lo hizo. Y ¿sabes qué? Que lo que Dios puede necesitar, sí, lo que Dios puede necesitar, quizás dirá, Denia, te estás contradiciendo. No, lo que Dios necesita en esta mañana es un ser humano dispuesto a reflejar su amor incondicional para los demás. Eso es lo que Dios necesita. Un ser humano que pueda glorificarlo a Él y que ese ser humano dé gloria a Él por la obra que hizo cuando respondió su oración. Eso sí es lo que Dios necesita. Dios no necesita nada para realizar el milagro en ti. Dios no tiene que hacer una agenda. Dios ahora mismo puede decidir hacer el milagro que necesita en tu vida. Ahora, Dios necesita un ser humano dispuesto a poder glorificarlo. En eso sí yo estoy de acuerdo de lo que Dios necesita. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que tu frase del día sea: Dios no necesita ayuda, yo sí. Escríbelo. Dios no necesita ayuda, pero yo sí. Dios necesita un ser humano que cumpla y que obedezca lo que Él quiere. Y mira, después de ese día, cuando yo entendí eso, mi recuperación fue más satisfactoria, porque en ese momento entendí que necesitaba no solo la ayuda de las personas que la ofrecían, sino realmente la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento yo necesitaba paz. Yo necesitaba saber esperar y Dios me lo concedió. ¿Sabes por qué? Porque Dios está presto a darte la ayuda que tú necesitas donde quiera que estés. No tengas miedo. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios ama al ser humano. Dios hoy te ama a ti, donde quiera que estés, a tu familia, tus hijos, tus hermanos, a todos. Y dio su vida por cada uno de ellos. Y hoy a todos nosotros que estamos conectados aquí, reflejemos que estamos dispuestos a decirle a otros que Dios no necesita ayuda para realizar el milagro que queremos ver y que nuestra fe sea fe de un horno, cimentada en las cosas de Dios. En este día Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Tus peticiones, no tengas miedo. Sí, Dios la va a contestar. Y te va a dar la bendición de que lo vas a poder ver. Sí, créelo. Aprende a esperar en Jehová, porque el Dios en el quien tú crees es el Dios que todo lo sabe, que está en todas partes y que todo lo puede. Dios no necesita ayuda, yo sí. Dios te bendiga en este día. Vamos a poner la canción ahora y después para que nos despida en oración, Denia. Perfecto. Gracias. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Sé que Dios está conmigo, yo no temeré al que me pueda hacer el mal. En Él está firmada hoy mi fe y mi adoración.
yo sé quién eres. Soy victorioso, soy más que vencedor. Yo creo en su palabra, Él es siempre fiel. Él no mudó, ni mudará en Él. Yo puedo confiar de fe en fe, de gloria en gloria. Voy caminando en victoria, de fe en fe, de gloria en gloria. Voy caminando en victoria. Y aunque las luchas vengan contra mí, nada me podrá impedir, no, no. Siempre cantaré que Él es mi Rey, Señor Jesús. Fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Voy caminando en victoria. Voy caminando en victoria. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo eres, Señor. En este momento, Señor, gracias. Gracias porque te sentimos aquí. Señor, cada persona que se conectó, con cada petición, Señor, tómala en tus manos. Bendice a todo el que ha salido a su trabajo. Al que tiene una preocupación, Señor, quítasela. Quítasela en tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por este día. Y gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no necesita ayuda y que estás presto para hacer los milagros que tus hijos quieren ver. Ayúdanos a saber esperar, pero sobre todo, Señor, a reflejarte a ti. Bendice este ministerio, Señor, y que cada persona que reciba, Señor, este mensaje lo pueda recibir con paz y con ayuda en su vida. Gracias, Padre, por haber contestado nuestras peticiones. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mañana los invito con la visita más esperada. Dios me le acompañe a cada uno en este día. Muchas gracias, hermana Amén, Nelly. bendiciones. Gracias, hermano.